Yo no los escucho. Espero que me escuchen. Saludos. Hola doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Por el momento no le escuchamos. Bueno, ahorita sí ya los escucho. Ok, perdón. ¿Ahora usted nos escucha? Ahora sí. Ok. Y pues bueno, muchas gracias doctor por estar aquí presentes con nosotros hoy, ¿verdad? Vamos a explicarle un poco a la audiencia cuál es la orientación que vamos a tener como tal en este POB, ¿verdad? Y primero agradecerle como tal a usted por el espacio y el tiempo, específicamente para Ojo con mi Pisto, que pues como había comentado anteriormente, hemos dado cobertura a los Juegos del ciclo olímpico, ¿verdad? Tanto como los Juegos Olímpicos como los Juegos Centroamericanos actualmente. ¿Verdad? Y también para la audiencia, quiero presentarles al doctor Francisco Aguilar. Actualmente funge como viceministro del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y también es vicepresidente del comité organizador de los decimosegundos Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Y bueno, esperamos que este espacio pues pueda responderles también a ustedes, a nuestra audiencia de Ojo con mi Pisto, acerca de las preguntas que puedan tener relacionadas a los Juegos Centroamericanos, que pues fueron sede aquí en Guatemala luego de casi 24 años y que terminan actualmente el 30 de octubre, este jueves, ¿verdad? Entonces, pues bueno, darle la bienvenida, viceministro. Un par de palabras antes de iniciar. Bueno, un gusto. Como siempre es un placer hablar de deporte. En este caso de los decimosegundos Juegos Deportivos Centroamericanos. Eh, vale la pena decir que la gran carga de la organización de los Juegos es para las entidades autónomas, específicamente para el Comité Olímpico y todas las federaciones nacionales que organizaron cada uno de los deportes. Ok, perfecto, Francisco. Entonces, comenzamos. Y bueno, nuevamente buenas tardes a todos, a los que están en la audiencia, ¿verdad? Y los que nos están conectados viendo. Eh, y bueno, usted como viceministro de Cultura y Deportes forma parte también de la comisión organizadora de los decimosegundos Juegos Centroamericanos. ¿Podría explicarnos cuál es la función del ministerio en la organización de estos Juegos? Voy a hacerte una recapitulación de la intervención del gobierno específicamente. Lo primero es que el presidente Bernardo Arévalo tenía que hacer una carta hacia Ordeca, la Organización Deportiva Centroamericana, para realizar los Juegos. Esto se hizo el año pasado. Él asumió el hecho de que Guatemala organizara los Juegos. Nosotros en el Consejo Nacional del Deporte habíamos hablado con las entidades autónomas, el Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva, si ellos tenían en ese momento la posibilidad de organizarlos. Y la respuesta fue positiva, se lo trasladamos al presidente, el presidente también vio con beneplácito que se hicieran los Juegos por varias razones. Una, porque era un aspecto positivo para el deporte guatemalteco. Un segundo, que es que luego de la intervención de él en Lausana, Suiza, con el entonces presidente Tomás Bach, por eso digo yo que mejor eran las de antes, que solo se quedaban en el mismo tiempo paradas, porque ahora como están supuestamente modernas, entonces empiezan a bloquear la inteligencia artificial. Pero te decía de que en esta situación específica, para la organización de los Juegos se necesita que el presidente del país sede dé un aval, una carta aval. ¿Cómo las entidades autónomas podían realizarlo? Entonces el aval vino del presidente de la República. Previamente para los Juegos Olímpicos de París, él había intervenido en Lausanne, Suiza, con el expresidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, para que la bandera guatemalteca y el himno nacional se pudieran desplegar en el momento en que un guatemalteco ganara. Afortunadamente en París ganó Adriana Ruano y afortunadamente en estos Juegos hasta hoy se habían ganado 152 medallas de oro. Es decir que sonó la bandera, se subió la bandera y además sonó el himno nacional y en ese momento también expresamos al presidente que era prácticamente un hecho que Guatemala iba a ganar estos Juegos como lo había hecho en San José de Costa Rica en el 2013 y en Managua, Nicaragua 2017 y afortunadamente se está cumpliendo eso. Ok,
Perfecto. Y sí, Ahora, hablemos como... específicamente para ahora, ¿qué teníamos que hacer? Digamos que ese es el previo. Ya para la organización, nosotros éramos parte del comité organizador, sobre todo por la logística gubernamental. Como había 12 subsedes acá, por ejemplo, en Petén estaba Aguas Abiertas, Canotaje y Remo, en Izabal estaba el triatlón, en Jalapa se iba a hacer la escalada deportiva, el voleibol de playa, en Suchitepeque la natación, en Huehuetenango el patinaje, en Quetzaltenango el atletismo y el ciclismo de ruta, en Alta Verapaz el medio maratón de Cobán, en Baja Verapaz la marcha, en Zacatepeques específicamente iba a ser el billar, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, y entonces había muchas, perdón, la gimnasia artística fue acá en la Federación Nacional de Gimnasia, lo que sí fue el billar, sí fue en Zacatepeques, también el rugby fue en Zacatepeques y las demás competencias que iban a hacer específicamente acá y mañana que son las finales de boxeo en Chiquimula. Es decir, toda esa logística, tanto de los alcaldes de cada uno de los municipios como la gobernación departamental, por los elementos de salud, de seguridad, toda esa logística de transporte también que tiene que haber en los Juegos. Entonces, la participación del gobierno fue básicamente en ello. La organización de cada uno de los deportes recayó en cada una de las federaciones o asociaciones deportivas nacionales. Perfecto. Y bueno, hablando un poco, la función específicamente del Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? Para la organización de estos juegos, ¿cuál fue su papel, verdad? Y también, posterior hablamos acerca de usted como vicepresidente del comité organizador. Bueno, nosotros específicamente otorgamos dos sedes ya que pertenecen a nosotros, es decir, el Parque Eric Barrondo, que en el año 2000 fue dado por la municipalidad para la gestión del Ministerio de Cultura y Deportes y quedó para gestión del Ministerio de Cultura y Deportes. Ahí se llevó a cabo el baloncesto 3x3 y el kickboxing. Y en el Campo Marte, que fue la prueba, la competencia de hockey sobre pasto. Y en cuanto a mi involucramiento, es un involucramiento básicamente en la logística que te mencionaba previamente. Había dos nexos con la Presidencia de la República y con los gobernadores que funcionaron bastante bien y hasta el momento pues no ha habido un problema grande al respecto. También hay que recordar la logística de la comunicación y el transporte en cuanto a las carreteras con el Ministerio de Comunicaciones. Es decir, hubo una gestión interinstitucional, interministerial que funcionó y esa básicamente era el papel nuestro, que es secundario en cuanto a que el papel general, yo lo reitero porque creo que es importante decirlo, pertenece a las federaciones nacionales que desde la asignación constitucional que tiene al haberse colocado en los artículos 91 y 92 de la Constitución, tienen un presupuesto que es bastante bueno y entonces tenían la posibilidad, tanto económica como técnica, de realizar cada uno de sus deportes. Ok, bueno, de lo que venimos hablando se venga también que los juegos también, como lo había mencionado, de las subsedes, tuvieron que coordinarse con las municipalidades de las ciudades sede, específicamente con Quetzaltenango, Totonicapán o Cobán. ¿Formó parte del ministerio de estas conversaciones o todo quedó en mano de la CAG y el Comité Olímpico Guatemalteco? No, siempre hubo un nexo, por eso te hablaba de esos dos nexos entre presidencia y el comité organizador. Nosotros también estábamos como puente por cualquier cosa que faltara ahí. Afortunadamente en la delegación de responsabilidades, digamos, nunca existió un involucramiento tan grande porque en la delegación de responsabilidades cada quien asumió su rol, su papel y afortunadamente hasta este momento se está cumpliendo al respecto. Yo te diría que la logística de hospitales, que es del Ministerio de Salud, la logística de seguridad, que es Gobernación y el Ministerio de la Defensa en algún caso, ha funcionado gracias a este puente o estos puentes que se establecieron en cada una de las sedes. Yo mencionaba esto Tonicapán, que se me había olvidado, que fue para levantamiento de pesas específicamente. Ok, ahora hablamos un poco del tema de la fiscalización, ¿verdad? Como vicepresidente del comité organizador, ¿tiene información sobre las actividades y gastos? Específicamente, si nos podría contar cuánto han costado o van a costar estos juegos.
Al principio lo que pedía las organizaciones autónomas para realizar los juegos eran 80 millones de quetzales. Sin embargo, se fue depurando esas cantidades de acuerdo al alojamiento, a la alimentación que iba a ser para cada uno de los atletas, de los delegados. Hay que recordar que son más o menos arriba de los 4.000 atletas, que aparte vienen todos los entrenadores, todos los cuerpos técnicos, los cuerpos médicos de cada una de esas delegaciones. Es decir, estamos hablando alrededor de más de 5.000 personas que están, a las que se tiene que dar cada uno de estos servicios. Se disminuyó esa cantidad hasta llegar a 35 millones de quetzales. Sin embargo, en ese momento iba a hacerse una relación con el crédito hipotecario nacional para que de esa manera se diera la transparencia financiera. Las instituciones autónomas dijeron, miren, con que esté completa la asignación constitucional que necesitamos es suficiente, porque hay que recordar que hubo una asignación extraordinaria el año pasado con el incremento del presupuesto anual, porque recordemos que tanto la Confederación Deportiva como el Comité Olímpico, al ejecutar sus gastos del año, lo que le asigna constitucionalmente el Estado guatemalteco se queda en las arcas de ellos. No es como, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes y en la Dirección General de Educación Física, que se van al fondo común. Y entonces, en este caso, ellos tenían la capacidad financiera para organizar estos juegos específicamente. Y de esa manera se hizo, con esa capacidad financiera que tiene, y específicamente quien tiene que hacer la auditoría para ellos, la Contraloría General de Cuentas. Se habló un par de veces con el Contralor Fran Bode acerca de ello, y él sabe que van a hacer la Contraloría de acuerdo, y a la auditoría de acuerdo como corresponde para estos juegos. Okay. Y también me imagino que para esta auditoría habrán un informe, no sé si este será público, ¿verdad? Para que se pueda... Siempre, por supuesto, hay que recordar que todos estos informes son públicos, que los gastos de cada una de las instituciones aparece en el SICOIN, en el SIAC, en el Sistema Integrado de Administración Financiera. Así que ustedes que han hecho un trabajo muy bueno en Ojo con mi Pisto para saber cuál es el destino de los fondos, tanto de municipalidades, del Ejecutivo y de las más instancias gubernamentales y también del Estado guatemalteco, pueden ahí observarlo. Y creo que siempre es importante. Una cuestión para nosotros desde el principio trascendental de parte gubernamental era la transparencia que pueden haber en estos juegos y en el gasto en general que se haga. Ok, entonces, ¿cómo podemos decir que quedó el presupuesto para estos juegos? ¿Cómo cuál sería el monto de esta capacidad financiera, verdad? Y Yo que te si diría también... que lo que necesitaban realmente, que fue lo último que pidieron de las entidades autónomas, era 35 millones de quetzales, más lo que ellos tenían ya de la asignación extraordinaria del año anterior. Cada una de las federaciones tendrá que hacer sus cortes de caja, sus ingresos, egresos que hayan tenido, y serán las encargadas de determinar cuál fue el costo final de cada una de ellas. Y esto fue importante porque hay que recordar que desde esa asignación que ya tiene 40 años, este año estamos celebrando muchas cosas que en la exposición del pasaje de la Sexta lo dijimos cuando fue inaugurada. Son 80 años de autonomía deportiva, la cual fue tanto, hay dos fechas que celebran de autonomía deportiva, el 7 de septiembre y el 7 de diciembre de 1945, es decir, este año se van a cumplir 80 años el 7 de diciembre y ya se cumplieron si la que tomamos en cuenta es el 7 de septiembre. La otra es los 40 años de la asignación constitucional, que es a partir de la Constitución de 1985 y la colocación del artículo 91 y 92, que le das una asignación constitucional al deporte guatemalteco. A través de eso, no solo se ha mejorado la prestación deportiva en la parte técnica, y lo pueden ver con la cantidad de medallas que se están logrando, estamos ya a punto de rebasar las 364 medallas, que era el total de récord de los Juegos, y en ese sentido, ya la asignación financiera que tienen para organizar campeonatos centroamericanos de cada uno de los deportes, campeonatos centroamericanos y el Caribe, incluso se han organizado campeonatos panamericanos y campeonatos mundiales de diferentes deportes en Guatemala, y por eso te decía anteriormente que tanto financiera
como técnicamente las federaciones están preparadas para enfrentar uno de estos juegos, y podría adelantar que Guatemala va a tratar de ser la sede de los Juegos Panamericanos Juveniles en el 2029. Los últimos fueron a los que asistió Guatemala ahorita en Asunción, Paraguay, en el 2025, hace unos meses, y los próximos van a ser en el 2029, y Guatemala va a postularse como sede. Y para nosotros creo que es algo bueno, no solo porque prima una vez más la Organización Deportiva Guatemalteca, sino en la tarea de que también técnicamente se puedan preparar los jóvenes guatemaltecos. Ok. Y bueno, también dándole más el tema de la fiscalización, ¿verdad? Bueno, como había mencionado, desde acá en Ojo con mi Pisto, pues le damos mucha cobertura a esto. Y también cómo utilizan los recursos tanto el Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma. Uh -huh. Sin embargo, pues, bueno, los representantes de estas instituciones no hablan específicamente con la prensa, las solicitudes que le hemos realizado, y la información de Guatecompras es mínima, ¿verdad? Existen algunas compras pues, específicamente bajo el rubro de 12º Juegos Centroamericanos, sin embargo, hay otras compras en las cuales pues, no se coloca específicamente este rubro. ¿Qué podríamos hacer ahí para que rindan cuentas, verdad? Yo creo que lo más importante es afinar todos estos mecanismos. Me parece muy atinada tu pregunta porque son 40 años de asignación constitucional. Ya en este momento, anualmente al deporte nacional están ingresando cerca de 2.000 millones de quetzales, es decir, no son banalidades lo que ingresa, sino es una cantidad extraordinaria. Y todo este tipo de cosas, voy a ponerlo a más básica, alojamiento y alimentación, debería de estar al centavo cuánto es lo que se gasta por cada uno de los participantes, por ejemplo. Eso es algo que incluso la misma Contraloría de Cuentas, que es la garante de todo ello y que tiene permanentemente una oficina en el Palacio de los Deportes, debería también poderle dar esa información de manera transparente a ustedes o a cualquiera que lo pudiera solicitar. Ok, perfecto. Y bueno, doctor, ahora pasamos un poco más al tema de infraestructura. Hemos notado que varias competencias de estos juegos se realizaron en sedes privadas. Es el caso como Metro Bowl para boliche, el Pulté para la prueba de adiestramiento y ecuestres, y también el Club San Isidro, Club San Isidro para golf, ¿verdad? Tampoco contamos en este caso con una piscina olímpica que cumpla con los estándares internacionales. ¿Qué revela esto sobre la inversión pública en infraestructura deportiva? Yo creo que es importante porque también celebramos otra cosa este año y precisamente en el pasaje de la sexta se refirió a ello, y es la ciudad de los deportes, o en ese tiempo, en 1950, llamada la ciudad olímpica. Eso fue hace 75 años, es el logro urbanístico más grande de la Revolución de Octubre. Fue indiscutiblemente la casa que ha apoyado el deporte nacional en estos 75 años. Hay que recordar que ahí está el Estadio Nacional, el Gimnasio Nacional, que fue sede ahora, la piscina de 50 metros de la Ciudad de los Deportes, está también todo el complejo de bádminton, de levantamiento de pesas, aparte de ello, en donde estaba el gran parqueo, que muchos de ustedes ya no lo vieron porque ya desde hace 40 años se ocupó con los edificios de la Federación de Gimnasia, el de Karate, el de levantamiento de potencia, era el parqueo que estaba al lado del gimnasio Teodoro Palacio Flores. Ese se convirtió en otra sede de edificios para la práctica deportiva federada. E indiscutiblemente es posiblemente el retardo más grande que tiene la Organización Deportiva Federada, el poder hacer. Los últimos de ellos que hizo fueron el gimnasio Alfonso Gordillo, que es el 7 de diciembre, que se hizo para los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos en el 73, los que te decía que se hicieron para los Juegos del 86, y el Domo, que se hizo en el año 2000. Esas son las últimas grandes obras. Todavía hay que recordar los 10 complejos deportivos, en varios de ellos se jugaron estos juegos, como el complejo de Quetzaltenango, que fue el atletismo, la piscina que está en el complejo deportivo de Suchitepeques. Es decir, cada uno de ellos ha tratado de que en esas instalaciones deportivas ir creciendo, pero
ahora que hay un aumento importante en ese mismo presupuesto, tal y como lo hicieron con el velódromo de 250 metros que está al lado del domo, con las canchas tanto de squash como de racquetball, que por cierto no tuvieron participación en estos juegos porque no hubo por lo menos 3 países que participaran, es parte de lo que se está construyendo. Digamos que alejados, me voy a retrotraer de mi posición actual en el viceministerio, quienes estamos en el deporte nacional queremos que haya más de esas instalaciones. Por supuesto, es parte de lo que nosotros como ministerio en el concepto de ciudades deportivas vamos a tratar de realizar. Es decir, que hayan pistas sintéticas de 400, 300 o 200 metros en diferentes partes del país, velódromo de 250 metros, patinódromo, que hay que recordar que como bien decís, y no lo habías mencionado en cuanto a patinódromo, el patinódromo donde se hizo la prueba de patinaje sobre ruedas en Huehuetenango es privado también. El caso del golf es particular porque la asociación de golf está formada por 5 clubes y esos 5 clubes tienen cancha de golf. Es decir, no hay una situación estatal. En este caso, el gobierno no creo, por ser un deporte elitista, que va a hacer una cancha de golf, por ejemplo, pero sí sería para la federación de este deporte una situación en la que de repente lo podrían hacer, pero casi todos los links de golf han surgido por clubes privados específicamente. Esa es una de las cosas que que es una de las frustraciones que tengo aquí, es que quisimos hacer las primeras canchas de tenis no privadas en Guatemala, porque en todas te cobran por jugar tenis, y empezamos a hacer 2 en el Campo Marte. Resultó que a la empresa que se le había ganado el hacer la cancha de tenis era una subcontratadora, que es uno de los graves problemas que hay aquí como gobierno, que lo que hay es muchas empresas que no sé cómo se han ganado el regaje, pero se lo han ganado, que lo que son es subcontratadoras. Y entonces no han podido terminar las canchas de tenis, que es una cosa muy fácil de hacer, y ya tiene casi un año y no hay modo que termine. Solo para expresarte esto. Esta frustración, por supuesto, la tenemos que revertir en cuanto a que sea algo tangible que podamos hacer. Esto no quiere decir que no se haya hecho nada, porque ya se inauguraron 10 obras de infraestructura alrededor del país, pero solo te lo menciono porque una cancha de tenis debería ser muy fácil de hacer, y por eso precisamente es que antes de aceptar el cargo dijimos que deberíamos de construir con un OPS, pero hablar de un OPS es casi hablar del infierno, es casi hablar de pecado. Entonces ya te imaginarás cómo fue para nosotros que queríamos invertir el primer año de gobierno y 200 millones en cada uno de los años, el hablar de un OPS. No hemos podido hacerlo. Pero independientemente de eso, sí creo que las organizaciones autónomas tienen la suficiente capacidad para asumir más construcciones deportivas y esperamos que ese sea el futuro de ellos. Ok, y bueno, ponemos el caso siempre de infraestructura, ¿verdad? Porque había mencionado, habían 2 millardos, hay 2 millardos en todos estos tiempos, ¿verdad? De asignación para las asociaciones y federaciones. ¿Qué también? Bueno, solo te voy a aclarar una cosa. Para asociaciones y federaciones es el 40% de la asignación. O sea, estamos hablando de 800 millones de ellos específicamente, 200 millones del Comité Olímpico, esto estamos hablando anualmente, y alrededor de medio millón, 500 millones para cada uno de nosotros, es decir, la Dirección de Educación Física y el Ministerio de Cultura y Deportes. Perfecto. Específicamente nosotros, el Viceministerio del Deporte. Ok, y sí, bueno, relacionado a todo esto de la infraestructura, El Salvador, cuando fue sede de los Juegos Centroamericanos y el Caribe en 2023, construyó 3 edificios para una vía deportiva, un viaducto, amplió también una carretera para mejorar la conectividad. Y bueno, Juan José Arévalo impulsó la construcción de la Ciudad Olímpica para albergar los 6º Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1950. 78 años después, su hijo es presidente. Y Guatemala, en el país anfitrión de los 12º Juegos Centroamericanos, no construyó como tal infraestructura deportiva. ¿Perdimos la oportunidad de tener una obra monumental en estos casos? Yo no creo. Yo creo que la infraestructura que tenemos es suficiente para cada uno de los deportes que se hacen en Guatemala. De hecho, voy a ponerte el deporte más popular, donde llega más gente, el fútbol. El promedio de aficionados que llega a cada partido de la liga
está entre los 3.000 y 5.000 espectadores. Es decir, no necesitas un estadio arriba de 10.000. Obras como el Domo, sí, yo quisiera que hubiera más obras como el Domo, pero aquí hay que tener prioridades y prioridades muy básicas. Y la prioridad básica, y creo que la tiene bien clara este gobierno, es la infraestructura de carreteras, la infraestructura de salud, la infraestructura de educación y la infraestructura general para un soporte de desarrollo social del país. El deporte específicamente tiene, y por eso es importante recalcarlo, ya casi 2.000 millones anuales. El deporte por sí mismo es el que tiene que hacerlo. Es más, para estos juegos, cuando la solicitud fue de 80 millones para organizarlos, nosotros específicamente dijimos que ya las autoridades autónomas reciben el suficiente dinero como para organizar estos juegos. Y creo que el haberlos hecho, ya está por terminar en 48 horas, es la prueba absoluta que ellos lo pueden realizar con la asignación constitucional que se le da. Todo lo demás hay que invertirlo en lo prioritario. Y lo prioritario en el desarrollo social es comunicación, educación, salud. Indiscutiblemente que sí. Ok, gracias, doctor. Y bueno, hablando acerca un poco atrás que nos comentaba acerca de la incapacidad, por así decirlo, de las empresas constructoras para cumplir como tal con los contratos. Creo que muchos de nosotros, independientemente como guatemaltecos, tuvimos la duda de bueno, qué fue lo que pasó con el estadio Mateo Flores, que no estuvo listo para los Juegos, tampoco para la eliminatoria del Mundial. Y sabemos que la responsabilidad de estos trabajos recaen específicamente de la CDAG, que adjudicó el concurso en noviembre de 2024 a la constructora y distribuidora Bremar por específicamente 32.4 millones de quetzales. Según el contrato, esto tendría que haber estado terminado, tiene que estar terminado en diciembre de este año. ¿Por qué no acelerar el proceso para tenerlo listo en octubre? ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Verdad? Por lo que mencionaba, si han existido denuncias por parte como tal de ustedes para poder tanto agilizar y también poder denunciar como tal la incapacidad de estas empresas. Porque también sabemos que mucho bueno, un aspecto que es bastante común en la celebración de los ciclos olímpicos es hacer la inauguración en el Estadio Olímpico, ¿verdad? En el Estadio Nacional. Y bueno, sabemos que no se pudo hacer ahí y que la inauguración se hizo en un centro comercial, en Cayalá. Sabemos que, sé que ya le expuse muchas preguntas, pero también pudo haber hecho algo usted como vicepresidente del comité organizador para poder agilizar todo esto, poder cambiarlo. Bueno, primero, nunca se contempló que el Estadio Nacional iba a estar para los Juegos. De hecho, ellos ya tenían el proceso de contratación. Hay que recordar que las licitaciones toman un tiempo más largo. Si fue dada en noviembre del año pasado, quiere decir que empezó en el 2023 el proceso de licitación que hizo la Confederación Deportiva. Nunca, nunca, ni en ningún momento se tuvo la consideración que el Estadio Nacional iba a estar para los Juegos. Para lo del fútbol, sí, ahí sí era de acuerdo a la programación de si primero clasificaba la selección a la fase final, clasificó, que qué bueno que todavía estamos con vida en la fase final, y eso sí, es lo que ha dependido, que es otra entidad importante. Hay que recordar que el fútbol de Liga Mayor, no hay un solo equipo de la Liga Mayor del fútbol guatemalteco que tenga su propio estadio. En contraposición, por ejemplo, en Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense tiene el Alejandro Morera Soto, el Deportivo Saprissa tiene el Ricardo Saprissa, una constructora guatemalteca está haciendo el estadio del Club Sport Herediano, que es privado el equipo, el Herediano, y es su propio estadio, el Rosabal Cordero, el que están haciendo, rehaciendo, porque ya lo tenían hecho, y ahorita lo están remodelando. Es decir, solo te lo pongo como principio de cómo el deporte guatemalteco ha estado pendiente de la teta del gobierno, de la teta gubernamental, porque cada uno de los equipos ya debería tener su propio estadio, y en ese estadio podía haber jugado la selección. Por ejemplo,
si los Cremas tuvieran su estadio. En este caso están jugando en el estadio donde los Cremas juegan de local, que es el Estadio Cementos Progreso, pero no deberían de tener ellos sus propias instalaciones. Por ejemplo, Municipal está en un estadio que es de bienes del Estado, específicamente, que es el Estadio El Trébol, Manuel Felipe Carrera. Entonces te pongo esta situación porque el fútbol como deporte más popular, el primero que se organizó, el que dio prácticamente el primer paso para la autonomía deportiva en julio de 1945, no ha sido capaz de crear sus propias instalaciones deportivas. Y entonces creen que es el gobierno el que tendría que hacerlo. Y los dos últimos grandes estadios que se hicieron en Centroamérica, que va a ser el de El Salvador y el de San José en Costa Rica, los hizo la República Popular de China. No lo hicieron los gobiernos centroamericanos específicamente. Y te digo más, en este caso específico, reitero lo dicho anteriormente, obra prioritaria para el gobierno no puede ser un estadio de fútbol. Ese tiene que ser una obra prioritaria para la Federación Nacional de Fútbol. Nosotros viendo esto que ha sucedido, ya tuvimos acercamientos con ANADIE en el Ministerio de Finanzas para hacer alianzas público-privadas para que el estadio que está en el Parque Eric Barrondo pueda entrar a una posibilidad de una alianza público-privada, para que entonces pudiera estar en alguna posibilidad, por ejemplo, de una eliminatoria mundialista o lo que sea. Eso está todavía en conversaciones, pero sí creemos que es el destino para instalaciones grandes como esas, porque en capacidad de organización y de sacar eventos deportivos como estos en estadios que sean más grandes o para eliminatorias de campeonato mundial, instalaciones como esa, que por cierto se iban a hacer para unos Juegos Centroamericanos y el Caribe que ya nos hicieron acá en 1990, esa fue toda la remodelación que se hizo del Parque de la Democracia para esos Juegos que ya no se realizaron porque se terminaba el periodo de la democracia cristiana y entonces ya no asumieron el costo de terminar esa obra que en ese momento se había quedado inconclusa. Pero son muchas cosas. Te pongo los antecedentes porque no es, digamos, que el gobierno específicamente es el que tuviera a cargo o debería de tener a cargo eso. Es todo un conglomerado que al final de cuentas sigue creyendo que el Estado es el que tiene que proveerles. Y en este caso ya el Estado provee lo suficiente en asignación constitucional para el deporte como para hacer algunas obras adicionales, ¿verdad? Ok, y bueno, ¿cómo describiría usted la experiencia actualmente de Guatemala en los Juegos Centroamericanos? Llama la atención que aun cuando el país lidera como tal el medallero, pues el presidente Bernardo Arévalo aún no se ha pronunciado acerca de esto. Bueno, yo creo que le ha tocado desafortunadamente una coyuntura muy especial, una coyuntura básicamente casi desde la inauguración que fue contraria. Eh, esta última semana con esta situación judicial de Freddy Orellana, de Consuelo Porras, que desde el inicio del gobierno ha seguido prácticamente siendo una adalid en contra del gobierno y no realmente un ministerio público que ejerza como tiene que hacerlo. Creo que no ha sido la mejor coyuntura. Él estaba esperanzado de ir a algunos de los eventos deportivos. Creo que por toda esta situación política no lo ha podido hacer, pero te puedo decir de que primero firmó la Política Nacional del Deporte 2025-2040, que es trascendental para nosotros como Consejo Nacional del Deporte, que hace básicamente el futuro y entre ellos se cuenta con la infraestructura deportiva como uno de los objetivos prioritarios, tanto descentralizada como desconcentrada en todo el país, y él lo firmó al mismo tiempo que sabía la importancia que tenían estos juegos, porque él sabía que el primer gobierno de la revolución había hecho los Juegos del 50, estos Juegos del 2025 que se hacen por cuarta vez, Juegos Deportivos Centroamericanos, eran importantes, pero no ha podido estar precisamente por eso, desafortunadamente. Qué lástima que no ha podido, porque sabemos, por ejemplo, que le gusta el boxeo, como expresó cuando vino Lester Martínez aquí al Palacio Nacional, y también algunas otras actividades deportivas. Ojalá que pueda asistir a alguna, pues no te podría decir si lo va a hacer o no. Okay, gracias, doctor. Y bueno, más relacionado al tema de infraestructura por parte del Ministerio de Cultura y Deportes,
El ministerio anunció la construcción de 5 ciudades en diferentes, 5 ciudades, pues como tal, deportivas. ¿En qué consisten y en cuánto tiempo lo harán? ¿Y por qué no utilizar una para estos juegos, ¿verdad? Pues nosotros lo queríamos hacer desde el año pasado. Era parte del proyecto que había para construir. Con UNOPS nosotros ya habíamos hablado de hacer infraestructura previo a ingresar a tomar parte del gobierno. ¿Por qué? Porque precisamente la infraestructura que está en el Parque Barrondo, tanto el gimnasio polideportivo, el diamante de béisbol que hay y todas las demás que se habían realizado ahí, incluso el patinódromo también y la primera pista de atletismo, se habían hecho con el sistema de Naciones Unidas y nos parecía que era transparente, que era más eficiente y que lo podíamos realizar así. Incluso este año lo teníamos en el presupuesto anual del 2025. Sin embargo, no hemos podido. Por eso mismo que te digo que desafortunadamente hay un interés muy grande de empresas proveedoras, muchas veces ligadas a diputados en el Congreso de la República, que no permiten este tipo de iniciativas, que hubiera sido muy importante para nosotros, para ejecución y también para ahorrar en esa misma infraestructura que se iba a construir. Estas 4 ciudades deportivas, porque eran 4, primariamente eran 12, tengo que decir que primariamente eran 12, es decir, si desde el año pasado hubiéramos empezado, sí estábamos para hacer las 12 ciudades en cada uno de los departamentos que no tenía complejos deportivos de la Confederación Deportiva. Es decir, hay complejos de la Confederación Deportiva en Santa Elena, Petén, en Izabal, en La Cuchilla, entre Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, en Jalapa, en Quetzaltenango, en Escuintla, en Suchitepeques, en Retauleu, hay también en Totonicapán, y en los otros 12 departamentos donde no había, por ejemplo en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Santa Rosa, Jutiapa, queríamos hacer una ciudad deportiva. Nos hemos tenido que decantar en los lugares donde nos han dado más de 5 manzanas de extensión, que es el mínimo donde hacemos. Y esas son en Zaragoza, Chimaltenango, en Los Amates, Izabal, en Las Cruces, Petén y específicamente en la cabecera departamental de Jutiapa. Entonces esperamos que sí, que estén. La primera de ellas ya iba a hacerse, tuvo algunos problemas en Segeplan, pero ya tenía las licencias tanto ambiental, de salud y de Conred, y esperamos que se puedan realizar en el menor tiempo posible. Nosotros esperamos que para principios del 2027 ya haya 2 por lo menos, que serían de la Zaragoza, Chimaltenango y Los Amates, Izabal. La de Las Cruces, Petén también está bastante adelantada y tenemos solo un problema con el terreno de Jutiapa, pero esperamos solventarlo rápido y que las 4 ciudades deportivas puedan estar. Pero es una lástima porque el plan, la planificación era para hacer 12 en cada uno de los departamentos donde no había complejos deportivos de la Confederación, para de alguna manera equilibrar que nosotros también como deporte no federado podíamos, como hacemos en el Parque Eric Barrondo, prestarle a patinaje, a ciclismo, a atletismo y a muchas otras federaciones las instalaciones cuando no esté en uso del deporte no federado. Gracias, doctor. Y bueno, hablemos un poco del tema de la gobernanza. A la audiencia de Fútbol Listo queremos contarles que también hicimos un especial específicamente para París 2024, donde se habló mucho de la pugna que se tenía en el Comité Olímpico Guatemalteco. En este caso, pues Gerardo Aguirre logró reelegirse al frente del comité. Lo hizo a puerta cerrada, con planilla única, en silencio. ¿Se podrá cambiar la manera de cómo se administra el deporte con él al frente? Bueno, yo creo que una de las tareas pendientes indiscutiblemente ahí, que se siente feo porque si no va a crecer más, es que estaba una persona aquí parada enfrente mío, porque es lo que se siente, si no ya no va a crecer. Pero una de las cosas específicas para esta situación de las federaciones y de las asociaciones es la transparencia. Yo creo que tiene mucho que ver con el sistema electoral del deporte federado. El sistema electoral del deporte federado casi desde el principio es caduco. ¿Por qué?
porque son las asociaciones departamentales las que básicamente escogen a sus presidentes, y muchas de esas están cooptadas absolutamente, y entonces solo hay prestanombres en cada una de las federaciones. Ese es en la escogencia de las presidencias de las federaciones y de las asociaciones. Ahora, en la presidencia, tanto el Comité Olímpico como de la Confederación Deportiva, quienes eligen son los presidentes de esas federaciones o asociaciones. Entonces, si desde el principio está de alguna manera incorrecta la forma de escoger a los presidentes de esas federaciones y asociaciones, pues por supuesto posteriormente será lo mismo. De cualquier manera, esto es política deportiva indudablemente, y quien maneja la asamblea en este instante, creo que está muy claro, es Gerardo Aguirre, y por ello es de que es básicamente planilla única en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Que políticamente no hay adversarios en este momento que se le puedan parar a él. El único adversario que quiso hacerlo fue Miguel Martínez. Miguel Martínez empezó precisamente agarrando este viceministerio que ha sido un botín político a través del tiempo. Agarró este viceministerio y entonces extendió sus tentáculos también al deporte federado. Y en este caso quiso tomar la Confederación Deportiva y el Comité Olímpico Guatemalteco. Tomó el Comité Olímpico Guatemalteco. Entonces la disyuntiva estaba colocada. ¿Quién era mejor para el deporte, en este caso federado? ¿O Miguel Martínez o Gerardo Aguirre? Esa era la disyuntiva y eso fue lo que pelearon específicamente del Comité Olímpico. Estuvieron a punto de agarrar la Confederación Deportiva. Entonces, en este momento, por ejemplo, si no hubiera quedado Gerardo Aguirre, lo que estuviéramos hablando es Miguel Martínez tiene el deporte autónomo, el deporte federado específicamente. De eso estaríamos hablando en ese momento, es decir, en esa política deportiva, y fue uno de los pocos segmentos que, digamos, se le paró o se puso enfrente de Miguel Martínez en esa posición casi omnímoda de agarrar todo el poder, no solo deportivo, por supuesto, el poder en este momento hay que recordar que debe de tener implicaciones tanto en el Ministerio Público como en el organismo judicial y en todas esas instancias que son un pacto de corruptos en contra de la tratar de parte del gobierno por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Entonces, así te lo pongo en esa lucha que mencionas del Comité Olímpico. Era Miguel Martínez agarrando otra porción del Estado guatemalteco o la continuidad, en este caso, de Gerardo Aguirre. Sí, ok, y algo que mencionaba mucho acerca del Tribunal Electoral del Deporte y la manera en la cual pues las asociaciones departamentales eligen a sus presidentes. Esto tiene relación con la siguiente pregunta, y es que previo a hacer la conversación, ¿verdad? Este gobierno tiene un compromiso pendiente, es reformar la ley del deporte. Arévalo hizo los primeros acercamientos con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en marzo de 2024, como ya lo comentaba, específicamente para lograr levantar la sanción contra Guatemala. ¿Qué ha pasado desde entonces? Y si también lo que mencionaba acerca de la forma de elecciones estaría dentro de esta reforma, o si se podría hacer, ¿verdad? Bueno, la reforma del Comité Olímpico Nacional específicamente era que únicamente 8 años podía estar cada uno de los presidentes de los comités olímpicos, en este caso el Comité Olímpico Guatemalteco, y así es también internacionalmente. Luego de que Juan Antonio Samaranch estuvo prácticamente más de 20 años en el Comité Olímpico Internacional, los siguientes presidentes, el último de ellos, Tomás Bach, solo estuvieron periodos de 8 años. Entonces, este sería el último periodo en Guatemala de Gerardo Aguirre específicamente. Ahora, el proceso eleccionario ya quedó estipulado por el Comité Olímpico Internacional. En este caso, digamos, avalado por Tomás Bach y toda la gente del Ejecutivo del Comité Olímpico. Hay que recordar que hay un miembro del Comité Olímpico Internacional que es guatemalteco, que es Willy Kalschmidt. Sería bueno mencionarte que el primer miembro del Comité Olímpico Internacional guatemalteco fue Miguel Íñigo Las Fuentes, que fue el presidente de Guatemala entre 1958 y 1963. Él fue miembro COI a finales de la década de los 40. Esta es una anécdota buena porque
siendo Miguel Indígoras Fuertes, que por cierto fue el primer jefe de delegación guatemalteca para unos Juegos del Ciclo Olímpico, lo fue en México en 1926 para los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe. Posteriormente, que él durante el gobierno de Jorge Ubico fue de alguna manera quien manejaba el deporte escolar y extraescolar también. Y posteriormente estuvo como embajador en Londres y no era un embajador afín al gobierno de la revolución, sino que era un embajador contrario, siendo miembro del Comité Olímpico Internacional. Y posteriormente fue presidente del país en 1958. Luego de eso fue Willy Kachnik en 1988. Entonces, digamos que esa modificación del padrón electoral o de la manera de elegir al presidente del Comité Olímpico Guatemalteco venía con la bendición de Tomás Baja. Nosotros en algún momento creímos que Christy Coventry, la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, la primera mujer que es presidenta, se iba a involucrar de alguna manera. Sin embargo, no lo hizo, simplemente mandó un observador internacional, un miembro del COI, que es paraguayo. Él vio las elecciones, dio su visto bueno a las elecciones, había planilla única y de esa manera fue que se realizó. Pero yo regreso a lo anterior. Creo que si hay algo que modificar en la ley del deporte federado, en el decreto 7697, y que debería de ser fácil, porque solo se cambiaría ese título, la ley del deporte, electoral del deporte federado, es precisamente el sistema de elecciones de cada una de las federaciones. Porque así como estamos, quienes escogen son las asociaciones departamentales, es decir, son los mismos dirigentes deportivos los que escogen a otro dirigente deportivo. Los atletas prácticamente no están involucrados en la dirección. Nosotros hemos tenido la propuesta que como mínimo el padrón electoral de las federaciones debería ser el 50% para el voto de los atletas. Es como que si nosotros no votáramos para escoger presidente de la nación o que no votáramos para escoger diputados. Es decir, los atletas no tienen vela en ese entierro, que deberían de tenerla. Y entonces específicamente cambiar ese padrón electoral para que los atletas tengan una implicación más importante en el mismo. Ok, gracias, doctor. Bueno, por último, aquí en Ojo, pues en Ojo con mi Pisto, pues hemos estado dándole cobertura acerca de los eventos del ciclo olímpico. Y bueno, y ante el inminente silencio como tal del comité y las dificultades para comunicarse tanto con el COO, con la CAG, podemos contar con usted como vicepresidente del comité organizador con la información para saber finalmente cuánto costaron los Juegos Centroamericanos. ¿Qué servicios, quién contrató y sobre, pues, principalmente, proveedores? Pues te voy a poder dar toda la información al finalizar los juegos cuando cada una de las federaciones haga su corte de lo que significó para ellos toda la logística de los juegos. Sin embargo, creo que la gran información de eso lo debería de tener y es responsabilidad de ellos de la Contraloría General de Cuentas. Pero toda la información que yo tenga, con mucho gusto la comparto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, quería pasar a escuchar a nuestra audiencia. ¿Cuáles han sido las preguntas que nuestra audiencia ha hecho? Y una de ellas nos llama la atención es que si los integrantes del comité organizador de los 12º Juegos Centroamericanos cobran dietas. Y de ser así, ¿cuál es el monto de las dietas? Bueno, yo no cobro dietas en el Consejo Nacional del Deporte por indicación específica del presidente Arevalo, ni tampoco tengo entendido que haya dietas en el comité organizador de los Juegos. Yo he ido a todas, no a todas, pero he ido a algunas de las reuniones y en ningún caso veo que se cobran dietas en esas reuniones. En las del Consejo Nacional del Deporte sí se cobran dietas, pero en esas, como te reitero, nosotros por indicación del presidente Arevalo no cobramos. Ok, gracias. También aquí Gabo David 20 nos pregunta ¿por qué estos juegos tienen un presupuesto tan alto? Porque es caro organizar cualquier competencia deportiva. Por eso es que no hemos podido organizar ningún país centroamericano Juegos Deportivos Panamericanos, por ejemplo. El Salvador, mencionabas acerca de la constitución que se hizo para los Juegos Centroamericanos del Caribe en el 2022, hizo
diferentes instalaciones con un costo importante. Ellos no habían hecho una gran remodelación de sus instalaciones, básicamente desde la construcción del estadio Cuscatlán, que fue a finales de la década de los años 70, es decir, tenían casi medio siglo sin hacerlo y realizaron estas. Ahora, yo sí creo, y sobre todo lo que ha pasado con Juegos Olímpicos como los de Atenas en el 2004 y de Río de Janeiro en 2016, que las construcciones fastuosas en el deporte no son el signo del futuro deportivo, sino que esos son el signo del espectáculo deportivo. Y en el espectáculo deportivo específicamente tienen que haber empresas privadas, y yo por eso te reitero lo de nuestra reunión con ANADIE, con la Alianza Público-Privada, porque si quieren explotar mercadológicamente y mercantilmente una instalación deportiva, la tienen que hacer con la empresa privada, porque esa, como bien decía el presidente José Mujica, quien quiere entrar al gobierno sabe que no es para hacer dinero. Desafortunadamente así ha sido en este caso en Guatemala, que creen que entrar al gobierno es hacer dinero y no es de esa manera. Y entonces, si querés hacer específicamente proyectos empresariales deportivos, tienen que ser alianzas público-privadas. Ahora, lo que hacemos gubernamentalmente tiene que ser para la utilización de todos. Esto es otra cosa que es importante. Yo creo que tanto las federaciones deportivas como las asociaciones deportivas tienen que tratar que sus cuotas para ser federados no sean grandes, porque si no se convierten en clubes privados y no en entidades que permitan el ingreso a sus instalaciones de manera gratuita. ¿Por qué? Porque se tiene una cantidad muy importante. Por supuesto, en el caso nuestro es todavía más mandatorio el hecho de que todo lo que se hace en nuestras instalaciones sea absolutamente gratuito. Ok, gracias, doctor. Y bueno, una última pregunta, y es, nos la hace Josué. ¿Qué se tiene planeado para la clausura A mí, de los Juegos una de las Centroamericanos? cosas más importantes es que te cuestionen, que pregunten, porque si no solo ves fantasmas que te están poniendo de que sos alguien que solo llega a robar. Ok, gracias, doctor. Y mire, otra pregunta es, ¿qué se tiene planeado para la clausura, para los Juegos Centroamericanos? La clausura va a ser en el IRTRA, en la zona 12, va a ser una clausura que es una cuestión que pensaron, y yo siempre pienso de esa manera, y yo estuve de acuerdo con eso. La clausura es para los atletas, es una fiesta de los atletas. Realmente he tenido la posibilidad de ir a varias competencias deportivas internacionales, y de verdad la única en la cual estaba en la clausura es en los Juegos Panamericanos de Toronto del 2015, pero era para conocer específicamente dónde se va a hacer la clausura, que es donde se está jugando ahorita precisamente la Serie Mundial de los Dodgers de Los Ángeles contra los Azulejos de Toronto. Pero de ahí es una fiesta para los atletas, y creo que fue bien concebida por el comité organizador, de que es una fiesta que estará en el INTRA de la zona 2. Ok, y pues bueno, muchas gracias, doctor, específicamente también por explicarnos acerca del funcionamiento tanto del deporte, de los Juegos Centroamericanos y este amplio proceso, que sabemos que aparte de ser una fiesta para los atletas y el deporte, también existe, bueno, la organización que tenemos que estar pendiente, porque sabemos que el presupuesto es bastante amplio. ¿Verdad? Y pues bueno, eso le queríamos agradecer, doctor, y también muchas gracias por su tiempo. Y también nuevamente la audiencia de Ojo con mi Pisto, quienes han estado pendientes acerca de la fiscalización que hacemos tanto a las municipalidades y ahorita actualmente a los eventos del ciclo olímpico. Y bueno, para unas últimas preguntas que nos hacen, ¿verdad? Porque hemos tenido varias actualmente. Una de ellas las hace Haroldo Locutor, y es ¿por qué decidieron hacer la inauguración en Cayalá? Sí, nosotros específicamente no estuvimos de acuerdo de parte del Ejecutivo en esa inauguración en Cayalá. Incluso creímos que lo iban a hacer en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que habíamos hablado
con el comité organizador para hacerlo ahí. Sin embargo, ellos creo que, sobre todo con ese como templo griego que había ahí, se ilusionaron por la situación de los juegos clásicos que crecieron en Grecia clásica en el 776 a.C. y como es parte del ciclo olímpico, entonces creyeron que esa era la mejor opción. Sigo pensando que era una mejor opción el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, sin embargo, hubo, digamos, algunos problemas logísticos para no hacerlo ahí. La otra situación es que como se hizo en París, que era por el río Sena, y por eso es que se hizo un desfile previo el sábado 18 desde la Liberación, específicamente desde el Obelisco hacia la Ciudad de los Deportes. Creo que eso estuvo bastante bien, pero con una fracción muy pequeña en cada una de las delegaciones. Digamos que no se pudo hacer una inauguración grande, posiblemente como quisieran o como quisieron haber visto y de manera pública, porque digamos que al hacerlo a Cayalá se quedaba únicamente en un sitio comercial específicamente y como enclaustrado, y que era mejor hacerlo un poco más popular. Sin embargo, no se pudo hacer de esa manera. Digamos que la relevancia para nosotros es que se ha podido hacer unos juegos grandes que no se hacían desde hace 8 años en Centroamérica, porque no los pudo hacer El Salvador con Santa Tecla previamente, ni tampoco con San Salvador, y por eso fue que tomaron mejor los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Qué bueno que los hicieron, porque hubiera sido dramático que no se hubieran hecho. Estamos ya solo 48 horas de terminar, muy felices de que esté terminando, sobre todo con Guatemala casi teniendo más medallas de oro que todos los otros países centroamericanos juntos, que también hay que decirlo. Todos los otros países centroamericanos juntos no reciben el aporte estatal que recibe el deporte guatemalteco, y eso qué bueno para el deporte guatemalteco, pero por eso mismo hay que reflejarlo con resultados como los que están teniendo en este momento en los centroamericanos. Ok, gracias, doctor. Y bueno, hoy sí, para cerrar, ya nos hemos aplazado un poco. Una última pregunta nos hace Hugo Cook, y es: ¿cuánto nos podrían arreglar el campo de Chamil en San Juan Chamelco, Alta Verapaz? Miren, esta es otra cosa buena, gracias a Hugo por la pregunta. Nosotros podemos arreglar en lugares que estén adscritos al Ministerio de Cultura y Deportes, y esto debido a que en el 2013 hubo una modificación a la ley del presupuesto, específicamente el artículo 30, que se convirtió en el artículo 30 bis, en el cual cada uno de los ministerios, incluido por ejemplo el Ministerio de Educación, no puede hacer una escuela en un terreno que no está adscrito al Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud no puede hacer un hospital o un centro de salud en un terreno que no esté adscrito al Ministerio de Salud, y nosotros también. Si esa cancha, por ejemplo, es una cancha municipal, nosotros no podemos hacer nada en ese lugar específicamente. Yo le diría que le hable al alcalde de Chamelco. Nosotros estamos en la mejor disposición de hacer canchas deportivas, polideportivas, pistas, etcétera, en todo el país, pero el terreno tiene que estar adscrito al Ministerio de Cultura y Deportes. Y no me quiero ir sin decirles a ojo con mi pisto que me satisface mucho que haya periodismo todavía que investigue la transparencia y la honorabilidad de cada una de las diferentes entidades, tanto gubernamentales como municipales. Necesitamos más de ese periodismo, que sea claro, y no que como desafortunadamente haya muchos en redes sociales que desinforman. Así que sigan con su labor, y ojalá que sigan mostrándonos cómo gasta el Ejecutivo, en este caso nosotros, las municipalidades o cualquier otra entidad autónoma o gubernamental. Ok, gracias, doctor. Bueno, una última pregunta. Hemos tenido bastante activo el chat, y es específicamente si ha visto como tal la Vuelta Ciclística, ¿verdad? ¿Y por qué fue que se cruzó con la elaboración de los Juegos Centroamericanos? Porque desafortunadamente son actividades que ya tienen su calendarización de parte de la Vuelta a Guatemala, de parte de la Unión Ciclista Internacional, y entonces ya está hecha para la última semana de octubre, y específicamente se cruzó. Para nosotros que nos gusta el deporte, quisiéramos tener 30 pantallas para ver 29 deportes y además la Vuelta a Guatemala, y eso es espectacular. Hoy que llegaron a San Rafael Pie de la Cuesta y que ganó José Canastú,
pues todos los que nos gusta el ciclismo guatemalteco estábamos felices, independientemente que haya sido por descalificación del colombiano Alejandro Osorio, pero es una lástima que se haya cruzado. Es como en octubre se cruzaba la Serie Mundial de Béisbol, la Vuelta a Guatemala y ahora los Juegos Centroamericanos. O sea, quisiéramos que cada actividad como hacen los estadounidenses, que la Serie Mundial es en octubre, el Super Bowl es en enero, ahora a veces en febrero, el NBA termina en mayo, es decir, que estuviéramos mejor calendarizados, pero por eso es de que ellos tienen un gran deporte profesional y nosotros no. Ok, y bueno, gracias, doctor. Hoy sí, damos por cerrado el live y muchas gracias también a la audiencia por estar pendientes y también a usted, doctor. Gracias por su tiempo y por aclararnos todo este tipo de situaciones. Y a la audiencia los invito a que estén pendientes como tal de Ojo con mi Pisto, que vamos a seguir publicando más reportajes acerca de más cuestiones sobre los Juegos Centroamericanos. Y nuevamente, muchas gracias, doctor. Gracias, suerte.